tal? Bienvenidos a Jugada de 3, episodio número 11. Estamos exactamente, no sé si lo sabes, a 2 semanas para que cierre el mercado en la NBA y sigue habiendo mucho rumor y poco movimiento. Esto, por un lado, te frustra porque queremos ver a Ja Morant ya en su nuevo equipo y cosas así, pero también significa que va a haber mucho mambo en las últimas horas o en los últimos días, así que va a haber un ritmo frenético. Tenemos quintetos titulares para el All-Star, se ha lesionado Jimmy Butler, en fin, hay muchísimas cosas y nuestro reto en esta próxima hora, más o menos, es que te pongas al día de todo lo que se refiere a la actualidad del planeta NBA, es nuestro reto de cada jueves, y con ello saludo ya tanto a Leo Garranza como a Adrián Mercader. Por eso esto es Jugada de 3, porque somos 3, evidentemente. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Oye, os saludo siempre con una pregunta. La de esta semana es muy sencilla. Hemos pasado al Ecuador de la liga regular. Ya todos los equipos ya han jugado la mitad de sus partidos de la temporada regular. Hasta ahora, y con eso el saludo, ¿qué nota le ponéis a la temporada regular de la NBA? Muy buenas. Pues bueno, lo primero saludaros a todos, a vosotros y a los que nos escuchan. Y nada, yo mi nota la verdad es que va a ser flojita, va a ser un 6. No está siendo una temporada regular con muchas narrativas o que esté pasando algo increíble. Ahora Qué lo duro hablaremos es Adri siempre, ¿eh? Leo es, Sí. es el vinagre del podcast. Está bien, tiene que haber alguien que no tire flores. Yo sería el profesor que suspendería al alumno con un 4,7, porque a mí me lo han hecho, entonces yo lo haría. Y nada, pero no, yo le doy un 6. Es que a mí, por ahora, más allá de lo que sabemos, no me parece que haya nada extraordinario. Entonces, he visto temporadas regulares muy, muy buenas y por eso soy tan exigente, porque ya siendo joven he visto por lo menos 13 años de temporadas regulares y esta no se me va a marcar por nada en especial en la cabeza, por algún recuerdo importante. Bueno. A ver la exigencia de Leo. Yo voy a probarlo y por bastante, un 8 voy a ponerle a la temporada y le hubiese puesto un 9 porque me parece que está siendo muy pareja, eso sí, no se puede negar y me están sorprendiendo algunos equipos que yo imaginaba que iban a estar peor y han entrado en esa categoría de equipos competitivos como Phoenix, como Toronto, obviamente Boston ni hablar, y eso hace que todo se achique un poco más, las diferencias sean por detalles. No le doy un 9 por las lesiones, o sea, tenemos ya cuántos jugadores lesionados de los importantes, de los que realmente hacen la diferencia, entonces que hayan salido de la ecuación o que se hayan perdido varios partidos, le ha bajado un poco el precio a esta temporada, que podría ser incluso mejor por eso. Bueno, yo para hacer media voy a decir un 7, venga, por ser políticamente correcto. Es la nota que pensaba, también te lo digo. A mí sí me está gustando, es verdad que ha habido temporadas mejores, evidentemente, pero creo que estamos teniendo muchas narrativas nuevas que no esperábamos. No llegamos al nivel de lo de Doncic del año pasado y creo que no vamos a llegar en mucho tiempo, pero no sé si un poco lo que decía ahora también Leo, ¿no? Hay historias de las que estamos hablando que no esperábamos. Es verdad que quizás fueran algunas de lo deportivo, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿preparados para darle caña a esto? Vamos allá. Venga, empezamos. Karl Anthony Towns se suma a la lista de nombres importantes en rumores de mercado. La lesión de Jimmy Butler cambia los planes de los Warriors. Y repasamos lo más curioso de las votaciones para el All-Star. ¡Comenzamos! Somos tradicionales, somos hombres de costumbre y por eso siempre arrancamos con las rachas positivas. Esto nos da lugar a hablar de muchas cosas. Ahí tenéis los que vienen calentitos en la última semana. Los Pistons, los Blazers y los Thunder comparten ese parcial de 8-2 en los últimos 10 partidos. 4 victorias seguidas para los Pistons, 3 para los Blazers, 2 para Oklahoma. Con 7-3 encontramos a Phoenix Suns y a Golden State Warriors, aunque los Warriors, ahora comentaremos todo, pero se le ha torcido bastante la temporada y no solo porque lleven una derrota, sino por todo lo que llevan encima. Así por encima, reflexiones, chicos. Bueno, hay una cosa que es importante, que alguno todavía estará contando los días y los partidos. Oklahoma ya no puede perder más partidos en esta temporada para batir el récord. Creo que ya no contábamos con ello, pero bueno, que ya no puede perder más. Y lo de los Pistons, no sé si coincidís, es el único equipo que ha dado la cara en el este. En los últimos, ni siquiera semana, últimos 10 días, está empezando a sacar músculo el oeste, ¿no?
Sí, yo me quedo con los equipos que han mencionado. A ver, lo de Detroit es el único equipo que se salva en el este, teniendo en cuenta también la situación de Boston, incluiría a Boston. Cualquier equipo que esté en playoff de manera directa en el oeste sería segundo, quitando a Oklahoma City Thunder. Así que eso habla mucho de la diferencia que hay entre conferencias, que es algo que ya sabíamos. Luego, quiero hablar un poquito también de Portland Trail Blazers, que es el equipo que creo que por primera vez ha estrenado esta sección en equipos calientes. No solo por el récord de 8-2, sino la manera de conseguirlo, con ciertos partidos con Denny Advilla, su máxima estrella, fuera, con Donovan Clingan dando un paso hacia adelante, un jugador que, ojo, porque a nivel defensivo siempre ha sido un buen jugador, pero en ataque cada vez se está enchufando más. Este es uno de los casos que yo decía antes al poner nota de narrativas que no esperábamos, por ejemplo, los Blazers. ¿Sabes que estuvo una vez, no sé si te acuerdas, en el primer programa estaban los Blazers en la racha caliente? Pues no me bueno, sí, claro, tuvieron un buen inicio, pero no me acordaba, sí, la verdad. Inicio, claro, luego ya no han vuelto, sí. Y luego descubrimientos pequeñitos, pero como el undrafted Khalil Love, que es un jugador que puede tirar muy bien desde la línea de 3, que ha tenido muy buenos partidos. Y no sé, me gusta lo que está haciendo Thiago Splitter. Ya sabéis todo lo que ocurrió con Chauncey Billups, con su despido y tal, y creo que han sabido darle la vuelta, ¿no?, a la situación. Son un equipo competitivo del play-in. Y oye, el año que viene vuelve el Damian Lillard, y no voy a decir que vaya a luchar por el campeonato, pero están dando pasos hacia adelante para ser un equipo, pues al menos competitivo. Ojo a lo de Lillard, perdona, Leo. Yo creo que es muy difícil, pero yo no descarto todavía, si Blazers se mete en playoffs y demás, que le veamos esta temporada, muy al final. No sé si van a correr el riesgo o no, pero yo me acuerdo cuando estuve hablando al principio de temporada que pasó por aquí Blazers. Es verdad que ha pasado tiempo, no sé ahora mismo exactamente cómo va esa proyección, esa progresión de la recuperación, pero no descartaban que pudiera estar para el final. Sería lindo, la verdad, que se sume Lillard a este equipo, que ahora tiene la posibilidad de seguir escalando posiciones si es que los Warriors se caen, porque los tenemos en esa lista, pero obviamente ya vamos a hablar de la lesión de Jimmy Butler, claro. Yo me voy a quedar con Phoenix, porque tenía una seguidilla de partidos en el este muy complicada, y si bien perdió contra Detroit y también perdió contra Miami, la realidad es que salió muy bien parado de eso. Esto lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que pusimos las palabras de Allen, claro, ya que era un poco la consagración del proyecto. Sí, era depender de cómo salías de esta gira para confiar en los Suns como un equipo de playoff o no, y la verdad que han respondido muy bien, 3 victorias seguidas, han recuperado a Jalen Green, que es importante obviamente, y bueno, y eso ha hecho que se metan de forma directa a los playoffs parcialmente. Sobre los Pistons solo quiero decir que ya tienen 32 victorias, que es obviamente la mayor cantidad en el este, pero si sumamos los triunfos de la temporada 2022-2023 y la 2023-2024, llegamos a 31, es decir que en este tramo de la temporada, casi la mitad, ya han... No, pero no le pongas el listón tan bajito, hombre, eso ya... ¿no? Pero bueno, parece la época lejos en la que se arruinaban con las promociones de las alitas y eso, ¿no? Exactamente, 28 derrotas consecutivas tuvieron, pero parece lejos y es hace 2 años, un poquito menos, y el cambio ha sido radical. Para que no lo sepa, era una promoción que hicieron, creo que era, no sé si era Buffalo Wild Wings o una marca de estas de alitas de pollo, que después de cada victoria de Detroit Pistons, allí en Detroit, a nivel local, regalaban no sé cuántas alitas a los que fueran con la entrada del partido. Estuvieron sin regalar alitas, bueno, no sé, casi toda la temporada. Se ahorraron un dineral. Yo creo que hasta tuvieron que regalarlas, porque seguramente habían comprado de más y no se les pusieron malas. Nacho, yo quiero hacerte una pregunta, tú que llevas más tiempo siguiendo la NBA. A ver. ¿Tú has visto algún cambio tan drástico en 2 temporadas de un equipo como, por ejemplo, el de Detroit? O sea, 28 derrotas o 29 derrotas seguidas, y de repente en 2 años, al liderar la conferencia haciendo el segundo mejor inicio de la historia de la franquicia, si no me equivoco. Es que yo soy malísimo de memoria, pero alguno tiene que haber. A lo mejor cuando LeBron volvió a Cleveland en su segunda etapa, pero claro, es que eso no cuenta, porque también estaba ya Kyrie. Sí, o los Warriors de 2019-2020. También, efectivamente. Pero de verdad, son equipos que eran competitivos. El Cleveland del año pasado, es verdad que no venía desde tan abajo, pero acordaos cómo arrancó. Luego es verdad que se la pegó a final de temporada, pero también fue muy inesperado, ¿no? Como dominó. Pero tendríamos que revisarlo. Yo es porque no lo recuerdo, ¿eh? O sea, yo no recuerdo... si me dices que en Detroit han fichado a LeBron James Prime, vale, pero es que no ha sido así. Es que han ido añadiendo piececitas y de repente... ¿Sabes cuál me viene a la cabeza? Pero no tengo el año. Utah.
Utah Jazz de repente cuando firma Snyder y demás, que venían de una temporada muy baja, de repente empiezan a rendir muy bien y se meten en playoffs y es un equipo muy competitivo. Claro, entonces no eran superestrellas, pero estaba ya Gobert, estaba Donovan Mitchell, estaban todos estos rompiendo el cascarón, estaba Joe Ingles, estaba Ricky Rubio. Claro, es el año de Ricky, que ahí se le dice que Ricky al equipo que llegaba hacía mejorar bastante su plantilla. Sí, es verdad. Ese equipo también pega un salto importante. No recuerdo el año exacto, debió ser 2017, 18. O antes, sí, quizás antes. O un poquito antes, sí. Sí, o también los Suns de la burbuja, que venían muy mal, ganaron esos 8 seguidos y después llegaron a la final, al año siguiente. Es verdad, sí. Es verdad. Pasa que la burbuja siempre la gente le pone un asterisco, no sé, no le convence, pero por dato sirve. Poneros la chaquetita que vamos al congelador de jugada de 3. Bueno, pocas novedades por aquí. Ahí vemos el 2-8 tanto de Wizards como de Pelicans como de Nets. A los Nets les podríamos sumar también la que se llevaron anoche de los Knicks, que están también ahí, 3-7, y luego los Grizzlies, a los que no le ha ido muy bien la gira europea y aparte la gira americana tampoco, no le está yendo muy bien, 3-7. Destacar de ahí sobre todo, que por si alguien no lo sabe, anoche hubo, la noche del miércoles hubo derby neoyorquino entre los Knicks y los Nets, duelo entre dos amigos como Mike Brown y Jordi Fernández. Bueno, le metió una paliza a los Knicks a los Nets, tremenda. Era a ver quién sale peor de esta, ¿no? Porque ya venían bastante mal, pero sí, sobre todo yo creo que destacar lo de los Knicks, ¿no? Sí, claramente. Para mí es la gran decepción de estas 2 últimas semanas porque ya, bueno, ayer ganaron, pero creo que era un récord de 2-11 los últimos 13 sí, o 2-10 en los últimos. Con abucheos en el Garden, con reunión de jugadores, solo jugadores. En fin, y siendo una de las peores defensas en ese tramo, teniendo jugadores como Michael Bridges, Anunoby, Mitchell Robinson. Claro, tú dile eso a un equipo que esté mal en defensa, si tienes esos jugadores, pero es yo creo que una cuestión de actitud y también una cuestión de que creo que ganaron la Copa NBA y esa fortaleza mental de seguir partido tras partido, creo que se vino un poco abajo y se relajaron un poco. Creo que es una mezcla de todo y también pues de que el equipo claramente no está bien. Es una mini crisis importante en Nueva York, ya hablaremos de las consecuencias que han traído más adelante, pero ojo, Sí, le descredita un poquito de cara al final de temporada, sí. Me quedo con lo mismo. Quizás esto sirva para repuntar la temporada y empezar a encarar este final con otra cara. Lo decíamos, la victoria ganó por 54 puntos, 120 puntos le anotó Nueva York a Brooklyn. Y es la mayor diferencia en la historia de la franquicia, así que tal vez esa charla entre colegas, entre compañeros que Josh Hart también minimizaba, pero obviamente ocurrió, haya servido y haya puesto a todos en su lugar para poder encarar esta segunda parte, porque los Knicks sí ganaron la Copa NBA, es muy importante para ellos, pero apuntan al título y por lo menos a representar al Este en las finales, y eso es lo que realmente les vale. Sí. Lo que no sé es cómo habrá quedado esa relación entre Jordi y Mike después de la noche, ¿no? Porque a mí me haces un amigo mío y yo creo que le retiro la palabra una semana, ¿no? Pero bueno, en fin, también creo que puede servir incluso a los Nets para ponerse un poquito más las pilas. Yo creo que los Nets están deseando que cierren el mercado ya para centrarse en lo baloncestístico, que evidentemente no va a ir a postemporada, pero sí para seguir trabajando. Por cierto, tengo un regalito para vosotros. Hay un bonus track del congelador que son los Jazz de Utah con ese 3-7. No han entrado ahí porque ganaron su último partido, pero sobre todo lo que quiero es hablar de Utah por ver si, sobre todo Leo, que toca más de cerca, me puede resolver a mí este surrealismo puro. Esto es Salt Lake City, las calles de Salt Lake City alrededor del pabellón. Escuchad. No es la Bombonera, no es la previa de un partido de Peñarol, es el Delta Center. Increíble. Tengo la historia, si la quieren saber. Sí, cuéntanosla porque yo, ¿sabes? Yo he estado varias veces en Salt Lake City, he estado por trabajo y también he estado por placer, porque es una zona también para ver zonas naturales tal que está espectacular. Y yo, mira que he paseado por las calles de Salt Lake City,
Esto yo no lo he encontrado nunca, o sea, suele ser gente bastante comedida, tranquilita. Imagino que alguno estará deseando que se vayan ya todos estos porque no hacen nada más que pegar gritos y cánticos. A ver, cuéntanos, Leo, ¿qué pasa ahí? Es una historia muy interesante porque, bueno, tiene que ver con una de estas cuentas que sigue a la franquicia como cuenta fan. Juan Baraco es un chico que hemos charlado muchas veces, un crack. Creó esa cuenta Utah Jazz Uruguay, que mutó a Utah Jazz en español. Es una cuenta no oficial, pero que sigue a la franquicia desde hace mucho tiempo. Y según tengo entendido, pegaron muy buena onda con Ryan Smith, que es el dueño de Qualtrics, que también es el dueño de Utah Jazz. Entonces se dio esa relación en la que ellos le mostraron que tenían muchos fanáticos en Uruguay y en el resto de Latinoamérica, porque creo que hay chilenos también, hay argentinos y... Sí, hay una bandera de Colo-Colo por ahí. Es que hay una claro. mezcla. Bueno, ya de por sí las pancartas de Utah Jazz en español ya te sangran los ojos, pues dices, ¿qué pasa aquí? Pero es que luego es eso, cada uno suma su extra, ¿no? De su claro, equipo. sí, es realmente increíble. Y bueno, ese grupo, que creo que son 32 personas, fue invitado por Ryan Smith a ver esta seguidilla de partidos de local de Utah Jazz. Y la verdad que, bueno, está muy bueno porque puede llegar a abrir las puertas al resto de las franquicias para mostrar que tanto en Latinoamérica como en España hay un grupo muy grande de fanáticos que sigue a la franquicia, cualquiera de las que podamos mencionar, porque habrá más o menos hinchas de algún equipo, pero tenemos hasta cuentas de las franquicias que menos te puedes imaginar. Bueno, este es el caso más claro, es que Utah Jazz no te lo puedes ni imaginar. Yo tengo varias reflexiones al respecto. Una es que, si bien esto fue una invitación, como tú dices, y yo creo que de ahí sí hay gente que realmente es aficionada a Utah Jazz. Yo creo que hay alguno también ahí añadido. O sea, yo creo que hay alguno que le preguntas, dime 3 nombres de los Jazz de esta temporada y no te lo sabe. Yo creo que alguno ahí de pegote, sí, no sé yo. Eso de la bandera de Colo-Colo me huele un poco a, que nos vamos una semana gratis a Estados Unidos. Venga, me apunto. Luego hay imágenes, la gente invitó a que lo busque, no lo he sacado para el podcast, de jugar contra los Timberwolves. Y está Pablo Prigioni en el calentamiento previo, no recuerdo con qué jugador, y claro, Pablo mira 3 veces a la grada diciendo, pero ¿y esto? O sea, estos cánticos que me resultan a mí tan familiares, que son muy de Argentina y demás, y claro, el tipo al final acaba subiendo, haciéndose foto con ellos y de verdad que se queda loco. Y luego claro, tú imagínate muchos jugadores. Bueno, sí, dime. No, que han salido, eso lo iba a decir, que han salido de la cuenta oficial de la NBA, en muchísimos medios, en la cuenta oficial de Utah, claramente. O sea, ha sido un movimiento que se ha hecho eco. Yo me enteré hace 4 o 5 días, una cuenta que yo sigo, porque es una cuenta que yo sigo, porque siempre sigo a cuentas de equipos para informarme más precisamente de todo. Y nada, súper grande. Desde aquí, mandarle un abrazo. Si alguien nos está oyendo o viendo, mandarle un abrazo. Sí, no, lo otro que voy a decir es que estuve repasando ayer, porque siempre en todos los equipos NBA, siempre hay alguno, aunque sea uno o dos, que son, a lo mejor son gringos, pero son medio latinos o tienen algún origen tal. En Utah no hay nadie, o sea, nadie. Yo me imagino a esos jugadores saltando a pistas, supongo que les avisarían, pero si no dirían, pero esta gente de dónde ha salido, porque es que, insisto, no es el ambiente habitual en la NBA, ni mucho menos en Salt Lake City, donde quiero comentar, que alguno ya lo sabrá, pero es una ciudad muy religiosa y es una ciudad en la que la primera vez que yo fui a hacer un partido con Movistar un domingo en los Sundays, y antes de ir al partido fui a comer y me llamó la atención que no ponían cervezas, no ponían vino, no ponían alcohol, porque era domingo. Y me dijo el camarero, no es aquí. O sea, si vas al supermercado, la zona donde está toda la vida digamos, alcohólicas, aunque sean cervezas, están con un candado puestas. Mañana lunes sí, los domingos no. Así que imagínate, no sé si fue domingo cuando fue esta gente, pero hay que avisarles ya. Si el domingo hay partido... Compren antes. No hay mucho que hacer. No hay Nacho, mucho. hay otra cosa para cerrar esto. Jugaron contra Minnesota, lo decías vos, Prigioni estaba ahí. Y una de las chicas fanáticas de Utah estaba desesperada por contactar y regalarle una piedra preciosa a Rudy Gobert. Que obviamente forma parte de los Timberwolves, pero fue una de las grandes figuras de Utah en su momento. Sí. Se la pudo regalar, así que bueno, charló con el jugador, que le dijo que habla español, se sacaron una foto, todo eso también salió.
Bueno, esperemos que Gobert estuviera simpático, porque no es la principal virtud del pívot francés. Bueno, hemos hablado mucho de Knicks en cuanto a equipo, pero hay que hablar de un nombre propio, que es el de Karl Anthony Towns, que ha salido al mercado. Y para introducir este tema vamos a escuchar algo que se decía en un podcast de los que hablan solo de los Knicks. Es un equipo tan grande que tiene muchos podcasts en los que hablan solamente de este equipo. Escuchad atentamente, porque no tiene desperdicio lo que vamos a escuchar. We might have to do something drastic and say bye to Karl Anthony Towns. Yeah. I'm not 10 toes in yet. Well, I'm 8 out of my 10 toes, and I think I know the cause or reason for what appears to be an absolute collapse for him, and then with him, the last, 3 weeks, a month for the Knicks. The air ball. Habla del colapso que ha tenido en las últimas semanas Towns, de que es el momento de decirle adiós, y vamos a ver qué opináis, pero por un poco ya poner en información a la gente, estos son los últimos 10 partidos de Towns, con 31 minutos por partido, casi 18 puntos, casi 11 rebotes, 3.1 asistencias. Y lo de la derecha son los números de su temporada pasada, que fue la primera que llegó a los Knicks, que fue una buena temporada, jugando un poquito más, 24.4 puntos, 12.8 rebotes, las mismas asistencias. Yo creo que no es tanto el bajón en números, que lo es, sino sobre todo lo que pone abajo, que tiene contrato hasta 2028, verdad que el último año es con opción del jugador, él puede renovarlo, y son 171 millones lo que tiene firmado. Estamos hablando de contratazos, no lo tengo aquí delante, creo que son 54 este año, 58 y 62 o algo así. Claro, quizás eso es lo que le ha hecho pensar a los Knicks que este chico se lo tiene que quitar de encima, porque no lo ven del todo claro. A mí lo que me extraña, chicos, y ya os dejo, es los nombres de los equipos que salen sobre la mesa y que han mostrado interés, que son los Hornets, Orlando Magic y Memphis Grizzlies. Lo de los Grizzlies lo puedo entender, que a lo mejor hay un intercambio con Jaren Jackson, que se sume los Knicks a la puja junto a Lakers, Celtics y demás, pero la verdad es que si yo fuera Towns, los destinos a los que me tocaría ir, yo no estaría muy contento, ¿eh? No, claramente. A ver, a mí también me sorprende muchísimo los destinos, porque es que me encaja en poco, la verdad. O sea, en Memphis están ahí a las puertas de una posible reconstrucción, así que Karl Anthony Towns no es que digamos que vaya a ser un nombre muy importante. Salvo que quieran reconstruir en torno a él, que puede ser. Efectivamente, pero que no va a salir bien eso. Creo, al menos. Uh-huh. Y a mí el equipo donde me encaja, donde las opciones que me has dejado, Charlotte. Investigando un poco en internet sobre los rumores de Karl Anthony Towns, los equipos que dio, y bueno, Charlotte puede hacer algún traspaso medio interesante, añadiendo a Miles Bright y algún jugador de rotación, picks de primera ronda del draft. Oye, se habla mucho de que los Hornets este verano quieren intentar dar ese salto hacia adelante de manera definitiva. Ya no fue solo Karl Anthony Towns el que salió a la palestra en cuanto a rumores, sino también Domantas Sabonis. Quieren a ese hombre grande, diferencial, entre comillas, que pueda ayudar a Brandon Miller, que pueda ayudar a Conquenove, a LaMelo Ball. Y jugadores tienen, contratos interesantes tienen. Entonces ya es la cuestión de que intenten ponerse de acuerdo. A mí me parece una medida desesperada, una situación que creo que tiene solución. Creo que Mike Brown no ha encontrado todavía la manera de alimentar bien a Karl Anthony Towns en ataque. Eso es claramente el bajón más importante del jugador respecto a una temporada, la del año pasado, y junto a esta ha bajado casi 7 puntos por partido, 8 o 6. Y no es solo eso, es que eso también implica más participación por parte de jugadores que no están acostumbrados a ese rol, a meter más puntos. Mike Brown venía a quitar un poco la Branson dependencia, y si tu segunda estrella no acompaña, lo único que estás generando es que Branson tenga que tirar más del carro, tenga que echarse todavía al equipo más a las espaldas, y esto evidentemente se está convirtiendo en una situación insostenible que se está reflejando en los resultados a nivel colectivo. Cambio de caballo a mitad del río, Leo. Yo me voy a quedar con lo que dijo James Dolan, esto de que no van a hacer movimientos en... James Dolan, obviamente, el referente principal de los Knicks en cuanto a temas relacionados a lo dirigencial y a manejar la franquicia por arriba. Que no iban a hacer movimientos, que se iban a mantener con este núcleo, pero también pienso en que del otro lado, y ahora
ya no sé qué imaginar. Hay un jugador que está diciendo que están rindiendo mal, que los jugadores son jóvenes, que no entienden cómo se juega, que está a un partido y medio del puesto 10 de la Conferencia del Este, y es Milwaukee y Giannis Antetokounmpo. Entonces los Knicks tienen ahí a Karl Anthony Towns como un contrato totalmente viable para poder incluir en un traspaso por Giannis, y ya sabemos que no lo van a hacer directamente con Milwaukee, sino que van a hacer hueco y luego tratar de traer a Giannis. No. Yo creo que los Knicks están muy pendientes de esa situación. Y en el caso de que exista alguna posibilidad de que Giannis abra las puertas o de que Milwaukee decida traspasar a Giannis porque ve que ya no hay vuelta atrás, que puede ocurrir, porque las declaraciones de Giannis varían de me quiero quedar a este equipo, sí, no está funcionando. Quieren esperar a que eso ocurra, porque imagínense qué sucedería si, no sé, traspasan a Karl Anthony Towns a Memphis o a Orlando o al equipo que sea, y Giannis se vuelve disponible en el mercado antes del deadline y se lo termina llevando a otro equipo como Miami, por ejemplo. Creo que no se lo perdonarían los Knicks, sabiendo además que no están rindiendo de la manera en la que rendían en el inicio de la temporada. Por lo tanto, creo que todo depende de eso. Mira, estaba mirando justo los contratos ahora. Me parece que es bastante curioso que el contrato de Giannis es 54, 58, 62, último año opción del jugador, y el de Towns es 53, 57, 61. O sea, son prácticamente gemelos los dos contratos, con lo cual es salir de uno, entrar en otro. A nivel de cuentas es bastante sencillo. El contable de los Knicks no va a tener mucho apuro ahí, porque va a decir cambiar uno por otro. Yo, para comentar simplemente una cosa, a mí lo de Antetokounmpo me empieza a dar una pereza. Es justo lo que ha dicho Leo. Es que Leo terminó... Puede ser, o sea, el rey del mercado, Adrián Mercader, le da pereza el mercado. No, esto me está dando pereza porque es que, si acordáis, Leo dijo cuando acabó el podcast unas declaraciones de Antetokounmpo de yo me quiero quedar, y es que lo dijo. Es un poco la gata flora, ¿no? Sí, y ayer vas a acabar, le dice un periodista, ¿vas a acabar la temporada en Bucks? Ya veremos, vamos día a día. Mira, tío, eres un pesado, tío. O sea, yo creo que él sí quiere salir o no descarta, pero lo que no quiere es quedar él como el que pide el traspaso. Pero no se puede ir de bueno por la vida siempre. Bueno, no sé. El caso de Giannis es especial, ¿eh? O sea, hay que conocer un poco también sus orígenes, su paso por la liga. Entonces, sí, pero yo creo que él, en cuanto a valores, a él es imposible que le veamos siendo un revolucionario o diciendo una palabra más alta que otra. Yo creo que también tiene que ver mucho con esto de él realmente se quiere quedar, pero al mismo tiempo espera del equipo una reacción que nunca aparece. Entonces, si no hay traspasos, si no te traen alguna segunda espada, claro, y vos dijiste que te ibas a quedar y el equipo está ya a un partido y medio del play-in y empezás a ver cómo se aleja esa posibilidad de competir y decís, pero yo soy uno de los 5, 4, 3 mejores jugadores de la liga y me voy a quedar sin postemporada directamente. Ni siquiera voy a jugar play-in en mi momento más dominante, una temporada más en la que no paso de primera ronda de playoff y empieza a jugar en la cabeza del jugador eso. Bueno, una de las historias divertidas que traemos hoy al podcast tiene que ver con los Knicks, tiene que ver con un tipo que creo que nos cae muy bien a todo el mundo, que es Josh Hart. Yo quiero que escuchéis primero esto que decía Josh Hart en Las Vegas. Este es un vídeo que grabé cuando hizo la atención a medios. No recuerdo si fue antes de la semifinal o antes de la final, pero le preguntaban quién del equipo sería el último al que le dejaría a sus hijos. Cuidado con esto. Esto decía Josh Hart. That's my guy, but the last guy, Mitch. ¿Se escucha, no? The last guy, Mitch. Otra vez. Mitch. The last guy, Mitch. Mitch Robinson, evidentemente. That's my guy, but lo tiene claro, ¿eh? Yeah, Mitch don't take nothing serious, man. So he's the last one. Será el último al que le dejaría las llaves de casa a los niños y demás. Bueno, atentos a esto. Esto pasaba, yo no me había dado cuenta hasta que él estuvo esta semana en el programa de Jimmy Fallon y le pusieron esta imagen. Acordaros, el último al que le dejaría a mis hijos es a Mitch Robinson. Partido que va ganando los Knicks. Mike Brown sienta a todos los titulares y se le empieza a complicar el partido. Y tiene que volver a meterlos. Esto es lo que pasaba. Está con el niño en el banquillo. Le llaman para entrar. Toma, ¿a quién se lo deja? ¿Quién está sentado al lado de Josh Hart? Vamos a ver la repetición. Toma, Mitch.
Aquí tenemos al niño y la cara de Mitch es... ¿Qué? Pero si dijiste lo contrario. Me has dejado al niño aquí y no me lo esperaba. Menos mal que estaba por detrás la nani para hacerse cargo de los bebés. Tremendo, ¿eh? Yo coincido, Mitch Robinson, de verle caminar por los pabellones y demás, creo que como jugador le dejaría todo, pero no sé si... Es que es súper despistado, pero la imagen es muy, muy divertida. Sí, tiene toda la pinta de olvidarse las llaves, de dejar prendido el gas, de esas cosas que no sirven para cuidar una casa. Yo no sé si habéis visto los coches con los que Mitchell Robinson sale del Madison. ¿No? Típico coche americano, 4x4, con las suspensiones súper arriba, súper llamativo. O sea, es que tiene una pinta Mitchell Robinson de... Yo creo que es el típico jugador que a los 2 años de retirarse va a entrar en bancarrota. Mal augurio, entonces. El 60% de los jugadores de la NBA cuando se retiran tienen problemas salariales. No hay ninguna... Sí. O sea, de hecho, un porcentaje súper alto. Una cosa que siempre cuento cuando sale este tema es... esto me lo comentó en la Liga de Verano. Estuve el año que lo jugó Pablo Aguilar, buen amigo, y me iba contando, claro, pues cosas que se hacen en la Liga de Verano que tú desde fuera no te enteras. Y una de las cosas que se hace siempre en la Liga de Verano es con todos los chicos jóvenes de la Liga, reuniones en las que les intentan enseñar a cómo administrar sus finanzas, a en quién debes confiar, en quién no, como una guía de instrucciones de jugar en la NBA para que no te vaya mal. Sí. Es algo que implementó Stern antes de irse y que es recontra necesario porque, como decía Adri, es normal que al tener tanto dinero y que la cuenta sea tan abultada, uno piense que es no se acaba infinito, nunca. Claro, y luego el gasto que tienen es acorde a lo que generan. Entonces, cuando terminás la carrera, muy probablemente ya no generes tanto y lo sufres. Desde aquí pedimos a quien nos escuche y tenga el dato que nos confirmen si Mitch Robinson fue o no fue a esa reunión, que no lo tenemos del todo claro. Bueno, nos ponemos un poco serios. Hay que hablar de la lesión de Jimmy Butler. Watch the right knee. Not good. Did not look like it was a natural movement there. Randy, sources tell me Jimmy Butler has been diagnosed with a season-ending torn ACL. His season is over. He faces a recovery timetable of really the next calendar year. And this shatters the hopes that the Warriors had this season of contending for a championship around Stephen Curry. The Warriors had been playing their best basketball of the season. 4 straight wins. The air ball. Tremendo, y además con el morbo añadido de que la otra vez que se fastidió la rodilla fue también en esa cancha, esa vez jugando con los Heat y esta vez jugando contra Miami Heat, contra su ex equipo. Ahora vamos a tema Warriors y las consecuencias en el equipo, chicos, pero antes de nada, hablando un poco más en exclusiva de Butler. Butler es el 5º mayor contrato de la NBA esta temporada, tiene 54 millones este año, 56 el que viene, tiene 36 años ahora mismo, va a hacer 37. ¿Sois optimistas o pesimistas con que regrese, digamos, a un buen nivel y que pueda seguir jugando un tiempito más? Yo creo que el Butler que ya estábamos viendo no era ni la mitad que vimos en esos playoffs de Miami, o si era justo la mitad. Después de esa lesión, yo creo que la carrera de Jimmy Butler, tal y como lo conocemos, yo creo que puede regalarnos alguna temporada a buen nivel físico, aportar, ayudar, pero ya no va a ser ese Jimmy Butler que todos tenemos en la cabeza. Ya creo que eso se ha acabado. O sea, tienes que recuperarte de una lesión de ligamento cruzado. Vas a regresar casi con 38 porque su cumpleaños está bastante cerca y es que lo veo muy complicado. O sea, ojalá pueda tener un último año, un par de últimos años a buen nivel físico y ser un jugador de rotación bastante positivo, pero el Butler que conocemos y que tenemos en la cabeza yo creo que se ha muerto ya. Ojalá que vuelva bien, pero sí, es muy difícil por la edad y porque además es una lesión complicada que lleva un tiempo de recuperación muy, muy largo. Es muy difícil volver y estar a ritmo luego de esa lesión y de esa recuperación y la rehabilitación que supone. Además hay un tema, Butler no se destaca por ser un jugador como
Kevin Durant o Klay Thompson que vive de su tiro y de esos lanzamientos en suspensión. Si bien está siendo súper eficiente, esta temporada había sido muy buena en ese sentido, donde más se aprovecha la calidad de Jimmy Butler es en esos contactos hacia el aro, sacando faltas, generando con su físico, y la verdad es que teniendo 38 primer años. 6 Gilgeous Alexander fue Jimmy Butler, ¿no? Sí, es ese jugador que pone a las defensas en problemas con sus faltas y va a la línea muchas veces, y con una lesión así, con 38 años, es muy difícil que vuelvas a ser el mismo. Desde luego que sí. Todo esto llega en un contexto en el que había una mejoría notable en este mes de enero de los Warriors. Vamos a ver algunos datos, por ejemplo, de que habían mejorado. El balance era de 12-4 entre el 20 de diciembre y el 19 de enero. 12-4, ahí no está sumada la última derrota. Por eso estaba marcado del 20 al 19, o sea, un mes clavado. 12-4 son números de estar muy arriba en la conferencia oeste. Consiguieron reducir el gran problema que tenían de pérdidas de balón, que era tremendo. Habían conseguido darle mayor ritmo ofensivo. Claro, cuando reduces las pérdidas, esto es una consecuencia también. Más partidos con anotación alta, de 120 puntos o más. Y luego, sobre todo, el cambio era que los jugadores de rotación, los Podziemski, los Spencer, todos estos estaban, digamos, sumando cuando se incorporaban al banquillo, desde el banquillo, ¿no? No sé si ahora mismo ya en cuanto a aspiraciones, ya lo decías un poco al principio, dejamos de contar con estos Warriors. Sí, dejamos de contar con estos Warriors, hagan lo que hagan, yo creo que ya la condena está echada. Y porque Golden State, chicos, aunque esté muy mal, yo creo que siempre todos esperamos, ¿no? Porque yo creo que tenemos un respeto máximo a Curry, y a poquito que lo rodees siempre te saca rendimiento, pero yo creo que esto ya es como tocar fondo, ¿no? Sí, es que para mí, yo literalmente lo dije así en mi canal de YouTube, era la última bala en la recámara y ya se ha gastado. Y no solo es la lesión de Curry, sino también la retirada a nivel competitivo de Stephen Curry. O sea, nos va a regalar buenas noches, él va a estar ahí noche tras noche, pero se acabó el tener a Curry. Veremos si en playoff, ni siquiera en playoff, pero lo veo complicado que al finalmente vayan a entrar. Creo que la temporada se les va a hacer muy larga. He escuchado posibilidades de, oye, ahora podemos conseguir a Michael Porter Jr. o DeRozan, lo dijo el propio Sanz Karania, que DeRozan estaba encima de la mesa, pero es que son 55 millones de salario totalmente inhabilitados, y a ver, si alguien quiere, ¿quién va a querer a Butler lesionado? O sea, lo veo muy complicado, Es la extensión que nunca le quiso hacer Miami, digamos, que cuando firmó con Golden State le firmaron esos 100 y pico millones. Es algo que los Warriors sabían cuando traspasaron por él, pero que entendían que tenían que hacer ese all-in de, bueno, tenemos a Curry, queremos utilizar sus últimos años de carrera al máximo nivel competitivo, le tenemos que dar una estrella que más o menos se alinee con la línea de tiempo. Butler está justamente en esa línea de tiempo, estos próximos 2 años van a competir, pero si ya es difícil para un equipo como Oklahoma repetir un título, lo fue para Boston, para todos los conjuntos que ganan, imagínense para una dinastía que está en decadencia, porque esto no es algo que descubramos ahora. Los momentos más importantes de los Warriors ya pasaron, estuvieron entre 2015 y 2022, y ahora están tratando de sobrevivir y darle a Curry esa última chance, porque sabes que si está en playoff algo puede hacer, pero cualquier detalle, cualquier lesión, cualquier problema te altera todo el resultado, y es lo que sucedió. Ahora un milagro solamente salva a estos Warriors de poder competir, y el milagro sería, no sé, que Giannis Antetokounmpo diga me quiero ir a los Warriors, o cosas así que son muy difíciles de imaginar. Y la otra opción es obviamente hacer un traspaso en esta temporada por alguno de esos jugadores que mencionaba Adri, ya sea Michael Porter Jr. o Trey Murphy III o lo que sea, y esperar, soñar con que Butler vuelva sano en la próxima temporada y tratar de apostar todo ese año, pero cada vez se achica más la ventana, y es otra temporada en la que Curry juega a un nivel de All-NBA, es titular en el All-Star, la rompe toda y el equipo no está a la altura. Sí, es verdad. Vamos a ir por partes con esto que mencionaba Leo. Primero, antes de ir al mercado y ver esas opciones y alguna cosita más, lo de Kuminga. Kuminga volvió a jugar contra los Raptors y volvió haciendo estos números: 20 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 7 de 10 en tiros de campo. Pregunta rápida: ¿para vosotros es recuperable en los Warriors? Ya sabemos que en otro equipo a lo mejor sí, pero en estos Warriors, con todo lo que ha pasado, con todo el tiempo que ha estado sentado, con esa química que yo creo que se perdió también entre tanto cuerpo técnico con el jugador como incluso dentro del propio vestuario, ¿creéis que es recuperable un Jonathan Kuminga que hace 2-3 años lo veíamos como un jugador con un potencial bestial? Para mí no. O sea, juega por primera vez después de estar 16
partidos seguidos sin jugar ni un minuto por decisión técnica de Steve Kerr. Yo creo que lo único por la situación, porque lo necesitaban en pista y porque van a intentar sacar el máximo valor posible por él en un traspaso, pero esa relación está más que muerta. Ya está, sí, coincido plenamente. Estirar esa situación es seguir mintiéndose a ellos mismos. La única opción que yo veo como para que Kuminga siga en Golden State Warriors es que digan, bueno, Steve Kerr, Curry, Green, muchas gracias, rompemos el núcleo, se van todos y reconstruimos en base a este jugador y a los jóvenes que podamos conseguir, pero sería un vuelco totalmente radical en relación a lo que suelen hacer los Warriors y obviamente faltarle el respeto también a la historia de esos jugadores. Chicos, os quiero preguntar una cosita. ¿Veis un mínimo de posibilidad? Yo no, pero ¿veis un mínimo de posibilidad de que Curry salga de Warriors? Yo no, Pero es que tiene 37 años. Algo de porcentaje le doy, pero la verdad es que me chirría mucho. O sea, me parece que yo creo que es el único o de los poquitos jugadores que hay ahora mismo en activo que podrían ser One Clubman, ¿sabes? No sé si él, Tatum, pocos más, Sí, de hecho, quizás. De su draft es el único que sigue en el mismo equipo y creo que si vamos más atrás también y es muy difícil pensarlo con otra franquicia. Yo creo que la única opción que existe de que eso ocurra es justamente que la franquicia le diga que se lo pida, bueno, ya está, te vamos a traspasar al equipo que vos quieras para competir, pero tenemos que reconstruir y es muy complicado que eso ocurra porque estamos hablando del jugador más importante de la historia de la franquicia. Minnesota, hazlo. Hay una manera de que se pudiera quedar Steph Curry. Vamos a escuchar lo que decía Kendrick Perkins en el podcast en Road Tripping. Yo te digo una cosa, es un poco lo que pasaba el otro día con lo que escuchábamos de Rich Paul, ¿no? Que quizás la persona de la que nace no es del que más nos podemos fiar, pero lo que dice tampoco es ninguna tontería. Lo que pasa es que, bueno, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. No, it's time. It's time. Look, it's the perfect time. Momento perfecto. If I'm Steph right now, ahora mismo, I'm getting my light-skinned ass, green eyes, and I'm picking up the fucking phone. And you know who I'm calling? I'm calling Giannis. Llamo and saying, hey, man, yo, what are you waiting on? Damn it, I need you and you need me. Te necesito tú. Let's make it happen right now. Vamos a hacerlo. If it's anybody that Giannis Antetokounmpo would listen to and he would want to act on it, let Steph call his motherfucking phone. Si hay alguien a quien escucharía a Giannis ahora mismo sería Steph Curry. Todo esto se puede contar sin que esté el pitidito todo el rato, pero bueno, entendemos también que es el formato del podcast. Cuando Perkins entra en ESPN no hay tantos pitidos, evidentemente son otros contextos. A ver, eso es un poco medidas desesperadas, ¿no? Pero yo sí tengo claro una cosa, lo que no sé es qué puede tener, porque si sacas a Curry de la ecuación, para poner sobre la mesa, qué puede tener Golden State que te pueda decir Milwaukee, oye, pues sí, venga, vale. Pero, hombre, sí que es verdad que sería, yo creo que el de las poquitas fórmulas que le quedarían a los Warriors de verdad ser competitivos, traer a Giannis. Ahora, ¿cómo haces eso, no? ¿Qué le compensas a Milwaukee para que te metan a un Giannis Antetokounmpo en la operación? Yo creo que cosas, Podziemski, Kuminga, Moses Moody, todos los picks que puedan existir bajo el sello de Warriors, el estadio. El Golden Gate. Una posibilidad hay. Una posibilidad hay. Es la que ha dicho Nacho y también la que ha dicho Leo. O sea, si queremos a Curry competitivo, Giannis es la única posibilidad, pero no dependen de ellos. Dependen de que Antetokounmpo no solo pida el traspaso, sino que cuando lo pida, señale con el dedo y diga yo quiero jugar en Warriors. Si todo esto ocurre, yo soy Warriors, es que ni me lo pensaba. O sea, todas las rondas del draft, absolutamente todo, lo pondría encima de la mesa para conseguir a Giannis. Sí, eso creo que no debería discutirse. Golden State tendría que apuntar, ver si puede desatornillar el Golden Gate y mandarlo también. En ese caso, todo tendría que ir toda la carne al asador, como decimos acá en Argentina, para el traspaso. Del sector 101 al 110 de la grada del Chase Center, todo, para Milwaukee también. Todo, aceptamos a Thanasis, a todos los hermanos de Giannis. Pero el problema es ese, el problema es
cómo tentás a Milwaukee, porque ahí hay una tercera parte involucrada, que obviamente también estamos hablando de un equipo que perdería al mejor jugador de su historia junto con Karim, y quiere algo a cambio, quiere reconstruir, y en este momento la realidad es que si bien Kuminga tiene potencial y hay jugadores de Warriors jóvenes que pueden llegar a seguir creciendo, han bajado mucho su valor de mercado, tanto Moody como Podziemski, el propio Kuminga obviamente también. La única posibilidad que yo veo de que esto tenga una mínima chance de ocurrir es esa, es que Giannis diga: me quiero ir, y ese es el único lugar al que yo quiero ir, y eso ya sabemos que siendo una estrella del nivel de Giannis afecta directamente a las posibilidades, pero bueno, hasta ahora cuando se habla de rumores de traspasos en relación a Antetokounmpo siempre se menciona que él quiere ir a los Knicks, entonces es difícil pensarlo. Sí. Bueno, por cerrar el tema Warriors, que nos ha quedado extenso y que había muchas cosas que tocar, simplemente mi pregunta a vosotros, que supongo que lo sabréis porque yo no tengo ni idea: ¿cómo se cierra una dinastía? Pues tú me dices, se acabó la dinastía. Bueno, ¿cuándo se cierra la dinastía? ¿Qué se cierra? Cuando, no sé, cuando se deja de ganar, cuando se marchan los jugadores que han protagonizado la dinastía, cuando se va el entrenador, ¿en qué momento? Porque claro, llevamos cerrando la dinastía de los Warriors 2 años. ¿Cuándo se cierra? O sea, cuando dicen, ya está, se acabó, ya no hay más dinastía. Para mí, en el momento en el que Jimmy Butler apoyó su rodilla y se rompió el ligamento, ahí se rompió la dinastía de Warriors. Con un tipo como Butler, que no ha estado en la dinastía. No, ya sí, pero era... ¿Cómo decirlo? Era simbólico, intentar icónico. no agarrarte un poco al pasado, intentar seguir con ese proyecto ganador, la última bala. No sé cómo definirlo, ¿vale? Pero yo creo que ahí ya todo el mundo se dio cuenta de que ya está, o sea, es imposible alargarlo más esto. Hombre, si nos ponemos un poco más meticulosos, pues cuando abandonó Klay Thompson tal vez del equipo. Claro, eso iba a decir. Que es simbólico, más que nada, porque Klay no estaba en su mejor nivel, pero es, bueno, ya está, los 3 que realmente te dieron el mejor momento de la historia de la franquicia ya no forman parte como núcleo. Obviamente uno siempre va a pensar en que la dinastía continúa mientras Curry continúa a este nivel, y hay un mínimo de chances de que puedan pelear por algo, pero sería bastante diferente en el caso de que eso ocurriera. Tendrían que cambiar absolutamente todo. Es un poco lo que sucedió con Kobe, esos 3 años con Shaq, esos títulos en el inicio de su carrera no tienen mucho que ver con los dos, con Pau Gasol, más allá de que obviamente se mantuvo Phil Jackson y se mantiene la presencia de Kobe Bryant. Después las cosas cambiaron radicalmente y sí, podemos decir la dinastía de Kobe Bryant duró hasta 2010, pero la realidad es que son 2 momentos completamente distintos. Es muy difícil terminar una dinastía y todas tienen desenlaces catastróficos, ya sea porque son cuestiones dirigenciales como sucedió con los Bulls, o las lesiones o los retiros como en el caso de los Spurs, pero siempre esto es cíclico, y cuando ya tuviste tanto tiempo dominando es muy probable que luego tengas que reconfigurarte y empezar a pensar en una reconstrucción. Es el orden natural del deporte. Bueno, vamos a hablar ya en clave All-Star, porque ya hemos conocido los quintetos. Antes quiero arrancar este bloque de All-Star recordando unas imágenes del año 2003. Es el último año de Michael Jordan, juega en los Washington Wizards y en las votaciones le adelantan un tal Allen Iverson y un tal Vince Carter, con lo cual Michael Jordan va a ese All-Star como suplente, no como titular. Y esto es lo que pasaba justo antes del salto inicial, cuando Vince Carter le dice, no, es que mientras tú estás aquí, el titular tienes que ser tú. Vamos a escucharlo. To me, that's what I felt was the right thing to do. Go to the man himself and give him that position. Now, when I did that, Michael tells me no. He's like, no, you earned it, you go ahead. I said, Mike, look here. I am not walking out here on this court tonight and start on this court and you were sitting on the bench. I was sitting on the bench with my uniform on, buttoned all the way up, and I was going to sit in the bench, and I'm not going out there. I don't care what Michael wanted. This is how it should be. Michael Jordan should be starting the last All-Star appearance in his career. To me, that's what I felt was the right thing to do. Go to the Air Ball. Ahora vamos con los quintetos. Antes de nada, ¿alguno se imagina en el All-Star diciéndole a LeBron como suplente, no, sal tú que, que pase algo así? Yo creo que no. No, porque no es el último y yo creo que va a ser titular, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, por el formato, porque tenés 2 equipos de... Bueno, pero titular en el segundo equipo de Estados Unidos. Claro, ¿no? Sí. Es raro, pero... Sí, es verdad que es un contexto distinto, eso es cierto.
Sí, de hecho yo veía este contra oeste ahí y se me caía la lagrimita. Qué bonito era el All-Star antes, ¿no? Que no te invada la nostalgia, Nacho. Ya, eso es verdad. Es que yo, como sabes, a mis 75 años que me pusiste el otro día, ya me emociono. Bueno, vamos a ver los quintetos. Venga, titulares del este, estos 5 señores, que están todos sonrientes, menos Jalen Brunson. No sé si es que tenía planes para ese fin de semana. Kate Cunningham, Tyrese Maxey, qué buena noticia lo de Maxey, Antetokounmpo, Jalen Brunson y el señor Brown, que la está rompiendo este año a falta de Tatum. Del oeste, aquí tenemos una cosa que da vértigo, con Doncic a la cabeza, ha sido el más votado de todo, no del oeste, sino de toda la NBA, con Jokic, con Steph Curry, con Víctor Wembanyama y con Shai Gilgeous-Alexander. Hay que decir que Wembanyama empató técnicamente en número de votos con Anthony Edwards, pero por haber tenido más voto popular, al final entra el francés. La verdad es que se queda gente fuera, se hablaba de Donovan Mitchell, se hablaba de... Pero al final esto va por votaciones y es lo que hay, ¿no? ¿Para vosotros os queda alguien fuera realmente que digas es que no puede ser que no esté en el All-Star? Sí, a mí se me queda fuera Anthony Edwards. ¿Por quién lo cambiabas tú? Por Curry. Yo por Curry. Sí. O sea, Anthony Edwards debería ser titular si se cuentan solo los votos de jugadores y entrenadores. Si se cuenta el fanbase, no entra como titular y al final el resultado es que no es titular. Pero para mí debería ser titular por encima de Curry. Curry me parece un jugadorazo, una leyenda. Para mí el tercer mejor jugador de la historia del baloncesto. Pero esta temporada ha hecho muy buenos partidos y está haciendo muy buenos números. Con la edad que tiene, ya está haciendo mejores temporadas que en su prime de algunas superestrellas del pasado. Pero aún así no me termina de convencer. Creo que Anthony Edwards ha hecho una mejor temporada, está rozando los 30 puntos en anotación, cada vez convirtiéndose en un jugador mucho más completo. Y es cierto que dependiendo un poco de la fecha en la que mires la conferencia, Minnesota está arriba o abajo, pero también está haciendo una buena temporada a nivel colectivo. Uh-huh. Yo lo entiendo. A ver, Anthony Edwards si yo tuviera que hacer un quinteto del NBA en este momento, Anthony Edwards está por encima de Curry. Ahora, en el All-Star vale el voto del público, entonces es un evento que está hecho para la gente y si es más, me sorprendió totalmente que LeBron no haya recibido tantos votos. Creo que se explica un poco desde el lado de que tiene ahora a Luka en su mismo equipo y le ha robado votos. Claro, le ha robado votos y Luka por eso terminó primero, pero me resultó muy extraño que no liderara las votaciones o estuviera cerca de hacerlo, pero Curry es ese nombre también a tener en cuenta cuando hablamos de las leyendas y por eso si combinamos el rendimiento que está teniendo, que es muy bueno, con la popularidad que genera, lo entiendo perfectamente, aunque hay que decir que hay algo raro en este formato y es que a mí me gusta, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay 4 guardias en el este. Sí, y un solo no había interior. limitación por posiciones. Y eso la verdad que explica un poco también que a veces cuando hablamos de, por ejemplo, los quintetos del NBA de otros tiempos, en años en los que, por ejemplo, Jokic se quedó afuera del primero, es muy difícil analizar luego jugadores históricos y decir, no, este tiene más quintetos del NBA en la primera posición, este no. Cuando en realidad es una cuestión de formatos y de votación y todo cambia y no debería ser. En relación a todo esto, por cierto, os quiero contar un poco una intrahistoria que seguramente la conocéis, de algo que pasó el año pasado en San Francisco. Recordemos que LeBron James, ese All-Star, no lo juega en pista, pero además de eso tampoco fue al Media Day, es decir, por si la gente no sabe muy bien cómo es el calendario, los sábados, siempre por la mañana, se hace el entrenamiento del All-Star, donde van todas las estrellas. Es un evento que se hace en pabellones porque se llena, o sea, te entran 20.000 personas sin ningún problema. Son precios mucho más populares, no son los 300, 400 que te cuesta mínimamente ir al All-Star Game. Y ahí es un poco el momento de que la gente más humilde o la gente que no tiene esa posibilidad vaya y vea a sus ídolos y demás. Ese día, el año pasado, que fue en Oakland... Y fue en el Oracle, claro. En Oracle, dijo LeBron, no se presentó. O sea, directamente estaba con... no se sabía si jugaba o no por las molestias, pero directamente no se presentó. Y al día siguiente, el día del partido, para las fotos, se presenta de esta guisa. Se presenta vestido de calle y evidentemente no iba a jugar. Esto no le gustó a muchos de los compañeros de LeBron y de ahí me surge la pregunta, que por eso tenía hecho la gráfica, si le importa realmente el All-Star Game. Yo sé que esto no gustó entre digamos,
el grupo de jugadores que fuera, digamos, a llevarse protagonismo, que no juegue y que encima se fumara el entrenamiento del sábado. Entonces yo creo que también esto, no digo que esto lo haya pagado con las votaciones, pero no creo que LeBron esté muy preocupado. Y otra cosa, hizo una conferencia de prensa ese día, es verdad. Y todos pensábamos que iba a anunciar el retiro o algo, y al final no, fue para avisar que no jugaba porque se lesionó, pero sí, claro, esa rueda de prensa que dices la hace antes del partido, con lo cual también le roba todo el protagonismo porque prácticamente se hablaba de lo que tú dices, de LeBron va a anunciar la retirada, con lo cual el All-Star pasó a un segundo punto. Y lo hizo en compensación de que, bueno, como no vine ayer porque no me apetecía venir hasta aquí, hasta San Francisco desde Los Ángeles, pues lo hago mañana. Entonces le descolocó a todo el mundo. Yo sé que en la NBA no gustó nada, que a los jugadores no les gustó nada. O sea, cuidado con eso porque el All-Star al final puede medio envenenarse también por cosas así. Oye, el quinteto, y con esto vamos terminando, internacional. O sea, estos son los bichos. Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic por fuera, o de 1 o 2, que se alternan en el puesto de armador, de base. Giannis jugaría abierto, entiendo que de 3, y Wemby y Jokic, entiendo que todos estando sanos, claro, que no pase nada aquí entonces y que Jokic se pueda recuperar. La pregunta va muy en serio, o sea, si estos 5 se lo toman en serio, ¿vosotros veis algún equipo? Configurarlo como os dé la gana, ¿eh? Podéis poner, si quieres, a un Avenger, si queréis. ¿Le gana a alguien a estos 5? No. Es que ahora mismo no hay chances. Es una exageración, ¿eh? Imposible. Tenés a 5 de los 6 mejores jugadores del mundo. Bueno, son MVP, son charla MVP todos, menos Wemby, que ya este año ha empezado a estar ahí en la conversación también. Sí. Tenés 5 MVPs ahí acumulados, 2 scoring champs, y pronto vas a tener más y más reconocidos. No hay chance. No. Bueno, y lo último del All-Star, curiosidades, cosas que han pasado. Esto pasa cuando esto va por votaciones. Recordemos, era 50% del valor de los votos de los aficionados, 25% jugadores, 25% de los medios. Han pasado cosas como que Bronny recibió 2 votos de los jugadores. Dwight Powell, de Dallas Mavericks, recibió 1 voto de un jugador. Isaac Jones, hay muchos más, he puesto algunos. Isaac Jones, que ha anotado 5 puntos en toda la temporada, también recibió 1 voto. Steven Adams recibió 16, no 1 ni 2, 16 votos de los jugadores. La pregunta es si esto es serio. Yo creo que en los medios de comunicación hay de todo. Hay gente que se lo toma en serio, hay gente que no. Los aficionados son los aficionados, esto no puedes debatirlo, pero yo creo que habría que tocar esto. Son 386 votaciones que ha habido de los 450 casi jugadores que hay en la NBA, y yo creo que los jugadores se lo toman de coña. O sea, yo creo que están votando en el mismo esto y dicen, mira, voy a votar a Lutillero, pero no puedo, pero venga, al rookie y tal. Esto yo creo que es otra cosa, se habla mucho del formato y tal, esto es otra cosa que creo que tendría que hacerse mirar la NBA. Sí, no vale tanto peso, es verdad. Pero yo lo admito, yo creo que haría lo mismo. Vacilar. Quizá que voten los capitanes solamente, como para que... Sí, porque eso te da una responsabilidad, digamos, ¿no? No puedes hacer el ridículo, estás un poco votando en nombre del equipo. Es que como dice Adri, por ejemplo, no sé, el plantel de Houston Rockets debe haber dicho, el que mejor nos cae es Steven Adams, lo votamos porque... Tal cosa. O LeBron, ¿tú le vas a decir a LeBron que no vota a su hijo? Pues claro que lo va a votar. Claro, lo de Bronny es tremendo. Yo decía el otro día en el vídeo, decía, se me ocurren solo 3 opciones. Que LeBron la haya votado, lo cual me parece lamentable. Que sean jugadores que le están troleando, que creo que es lo más probable, que tampoco me parece bien. Y luego también que evidentemente que se haya votado a sí mismo, porque te puedes votar a ti mismo. Entonces tampoco me parece... Yo opto por el voto de LeBron y de Jaylen Brown. Yo creo que le ha votado LeBron y Bronny. O sea, los 2 votos son LeBron y Bronny. Esa es mi pedazo. Puede ser perfectamente. Bueno, pues nada, lo veremos. Por cierto, iremos haciendo cositas especiales del All-Star. Vamos a estar allí también, pero lo dicho, antes hay un cierre de mercado. Quedan 2 semanas ahora mismo. Creo que vamos a tener un ritmo frenético. Y esto es un poco lo que decimos otro día. Cuando caiga la primera ficha, van a ir moviéndose, yo creo que muchas más. Bueno, lo que os digo siempre, antes de cerrar, algo que queráis decir que no digáis esta noche cuando estéis escuchando el podcast. Se me olvidó decir esto. Me voy a callar porque dije que iba a salir traspasado Ja Morant y Michael Porter Jr. Y mira, se han lesionado el equipo donde parecía que iba a acabar Michael Porter Jr., Jimmy Butler, y lo de Morant ahora dice que quiere quedarse a toda costa. O sea que me voy a callar y a disfrutar con lo que toque. Sí, mejor que nos sorprendamos antes que tengamos que... Pues nada, a todos los que nos estáis viendo, que cada vez somos más, por cierto, gracias a todos, y
Ya sabéis, si estáis viendo esto por YouTube, dadnos cariño, un like, suscribiros si todavía no lo has hecho, comenta todo lo que vamos diciendo por aquí abajo, vete comentándolo en la caja de comentarios, compártelo, dáselo a mucha gente, que esto hay que regalarlo y que le llegue a mucha gente. Y si no estás escuchando por audio en Apple Podcast o en Spotify, pues ya sabes, nos puntúas con 5 estrellas y nos ayudas muchísimo. Yo tengo que confesar que veo los episodios repetidos en el gimnasio. Tengo que confesarlo. Y es cuando más le pegas ahí a la mancuerna, ¿no? Bueno, no soy yo muy de... Yo voy ahí pues, para hacer deporte y tal, pero es verdad que me gusta a mí pues, ponerme podcast o tal. No soy yo de ponerme música en el gimnasio. O sea, escuchas audio solo. Sí, solo audio. Y lo he probado en el coche, lo he probado en ciertos sitios y siempre escucho nuestro podcast. Suena muy bien el audio solo, también. Sí, la verdad que está bastante bien. Y oye, animo a la gente, ¿no? Si alguien está escuchándonos del gym, que nos avise y si no, que lo pruebe. Sí. No, si están en el gym y están escuchándolo o viéndolo por YouTube, también que nos dejen un comentario qué están haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué rutina están haciendo? Pues si también ya podemos hacer aquí una comunidad y ayudar a la gente. Bueno, chicos, que os mando un beso grande, ¿vale? El jueves que viene más podcast, más Jugada de 3. Será ya el episodio 12. Nos hacemos un poquito mayores ya, ¿eh? Sí. Adiós, un beso. Chao. Chao.